Vamos a continuar nuestro estudio de las poblaciones, continuando con algunas de las otras propiedades emergentes que nos quedan para ver de las poblaciones. Vamos a repasar lo que vimos hasta ahora. Hasta ahora lo que aprendimos es a estimar la cantidad de individuos que tiene una población sin necesidad de hacer un censo, mediante un trabajo estadístico, a corroborar si ese trabajo estadístico que hicimos es correcto, calculando el coeficiente de variación. Y también mencionamos como una de las propiedades emergentes la densidad. Dijimos que la densidad de la población podía ser una densidad bruta, cuando yo hago el número de individuos totales que estimé sobre la superficie, o una densidad ecológica o específica, que sería la cantidad de individuos en el sitio que habita. Esa última, la densidad ecológica, es un valor mucho más eficiente para entender mejor cómo funcionan los ecosistemas. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades emergentes de las poblaciones que nos quedan. Vamos a hablar en este video, por ejemplo, de la tasa de crecimiento o el patrón de crecimiento de las poblaciones, que ya lo hemos visto muy por arriba el año pasado, patrón de crecimiento. Vamos a hablar también un poquito sobre la natalidad y la mortalidad, las tasas de natalidad y de mortalidad de las poblaciones. También vamos a hablar un poquito sobre el potencial biótico de las poblaciones. Vamos a hablar sobre la estructura etaria de las poblaciones. Y por último vamos a hablar sobre la distribución espacial de las poblaciones. Esto sería ya para dejar un cierre en lo que respecta al estudio holístico de las poblaciones. Bien, vamos a empezar con el patrón de crecimiento. Para entender cómo crecen las poblaciones, cómo va incrementando o reduciéndose el número de individuos que conforman esa población, se recurren a modelos matemáticos, a modelos estadísticos. Hay un montón de modelos distintos y muchas veces dependen de la especie en particular. Pero si tenemos que centrarnos en lo más sencillo, el modelo más sencillo que podría permitirnos a nosotros entender cómo crece una población sería este modelito que voy a poner acá. Es una ecuación diferencial que tiene esta estructura. Vamos a poner acá R por E. A ver, ¿qué sería cada uno de estos factores en nuestra ecuación? Este término de acá es propiamente dicho la tasa de crecimiento demográfico de la población. Tasa de crecimiento demográfico. ¿Qué son los valores que tiene? Esto es una derivada, la derivada en la cantidad de individuos. ¿Cuántos individuos de más o de menos hay en un lapso determinado de tiempo? ¿Cuántos individuos hay de más o de menos en un lapso de tiempo? Esa es la tasa de crecimiento, o sea, si la población crece, se mantiene estable o decrece. No voy a tener que calcular esto, porque para eso se va a recurrir a esta ecuación. Esta ecuación tiene una constante que se llama tasa o coeficiente, mejor dicho, coeficiente de crecimiento per cápita, o sea, por individuo. Y la n es la cantidad de individuos que hay. Calculando ese coeficiente de crecimiento per cápita por la cantidad de individuos, me da a mí cuál es la tasa de crecimiento en esa población en un momento determinado. Este coeficiente de crecimiento per cápita se calcula haciendo una resta entre los ingresos de individuos en la población menos los egresos de individuos en la población. Y ese valor me puede vincular a este coeficiente de crecimiento per cápita. Los ingresos de una población, ¿a qué se deben? Se deben básicamente a dos cosas: a los nacimientos y a los inmigrantes, a las inmigraciones. Cuando hablamos de especies humanas, de poblaciones humanas, claramente los dos tienen una importancia vital. Bueno, excepto tal vez en Corea del Norte, pero en general tienen una importancia vital. Cuando hablamos de poblaciones de otros organismos, muchas veces la inmigración la podemos anular, porque podemos suponer que no existe, o podemos saber efectivamente que no existe, o incluso evitar que exista. Y los egresos tienen que ver básicamente con la muerte, con la tasa de mortalidad y con la emigración, cuántos se van. Nuevamente, en el caso de las poblaciones humanas es un valor de importancia. Los que emigran de un lugar, nuevamente, excepto en algunos lugares particulares, como Corea del Norte, pero en las demás poblaciones muchas veces este valor también lo podemos obviar.
O sea que lo que más importaría en el caso de las poblaciones no humanas serían los nacimientos y las muertes. Yo no vamos a trabajar con la fórmula esta, no se preocupen, solamente estoy mostrando cómo sería la fórmula matemática para entender algunas cosas, pero si yo graficara esto en un eje cartesiano, en donde tengo cantidad de individuos en el eje de ordenada y el paso del tiempo en el eje de las abscisas, lo que vería sería una curva con forma exponencial. Esta curva con forma exponencial, que depende de esta función, tiene un crecimiento que al principio es lento y que después se dispara de modo exponencial. ¿Por qué? Porque si yo asumo que el cociente o coeficiente este de crecimiento per cápita es un valor fijo, y al principio cuando la población empieza a crecer, n es chiquitito porque hay pocos individuos cuando se empieza a colonizar un lugar, bueno, al principio la tasa de crecimiento va a ser bajo, pero conforme yo voy aumentando la cantidad de individuos, por más que el cociente se mantenga constante, este valor va a crecer. Es decir, al aumentar la cantidad de individuos, aumenta invariablemente, ya sea para más o para menos, la tasa de crecimiento. Por eso, al principio del crecimiento, en lo que vamos a llamar etapa 1, yo tengo un crecimiento lento, porque este crecimiento depende de este valor, y conforme aumenta la cantidad de individuos, este crecimiento se dispara para arriba. Y entramos a lo que voy a llamar fase 2. Esta fase se suele conocer como fase lag, o fase de aceleración positiva, o fase de colonización, y esta fase 2 se suele llamar fase log, o fase de crecimiento exponencial, o de crecimiento logarítmico. Bien, todos los individuos de todas las especies que existen manifiestan un crecimiento muy similar a este, pero no se puede poblar un ecosistema de modo indiscriminado. Esto no puede crecer de modo indiscriminado, porque invariablemente vamos a encontrarnos con limitaciones en recursos, en espacio habitable, si somos plantas, en luz disponible, o en lucha por recursos, competencia ya sea intraespecífica o interespecífica. Empieza a haber entonces limitación. Esa limitación que tiene el ecosistema, la cantidad de individuos, se denomina capacidad de carga. La capacidad de carga de un ecosistema entonces es la máxima cantidad de individuos de una población que puede contener de acuerdo a los recursos que tiene. Vamos a suponer entonces que mi capacidad de carga está acá. Esta es mi capacidad de carga, que la simbolizo con la letra K. Entonces, esta curva idealmente debería crecer hasta esa línea. Acá debería ser una forma de asíntota horizontal, para no pasarme de K. Porque si me paso de K, voy a tener más individuos de los que puede soportar ese ecosistema. Y eso va a interactuar en desmedro a las demás poblaciones que hay. Para entender cómo actúa la capacidad de carga en el crecimiento de las poblaciones, acá tenemos que meter un parámetro más en nuestra ecuación. Un parámetro más sencillo de entender. Bueno, lo ideal hubiera sido no borrar esto, pero bueno. Vamos a poner acá este nuevo parámetro. Miren, este nuevo parámetro me permite a mí completar el crecimiento de la población teniendo en cuenta las limitaciones. Y el parámetro simplemente es K menos N sobre K, entendiendo acá como la capacidad de carga, es decir, la máxima cantidad de individuos que pueden habitar en ese lugar en armonía, y N la cantidad de individuos que hay. Cuando la población recién coloniza un lugar, N es chiquitito porque hay pocos individuos, por ende, K sobre K me va a dar 1, o sea que se podía despreciar esto, y al principio, por más que hay limitaciones, las poblaciones ignoran esas limitaciones cuando están colonizando el lugar, porque realmente no se enfrentan a ellas bajo ningún punto de vista. A medida que empieza a crecer la cantidad de individuos, acá el numerador se me va haciendo más chico, por ende esto influye al valor y va a empezar a haber un crecimiento que conforme crece n y se hace más chico este numerador, va a ir bajando entonces la tasa de crecimiento, y me voy a encontrar a medida que me aproximo al valor de la capacidad de carga que hay una ralentización del crecimiento de la población. Esta la vamos a llamar fase 3, que es una fase de aceleramiento negativo. Frena la velocidad de crecimiento. Frena porque estoy encontrándome con la capacidad de carga, con la resistencia del ambiente. Acá es donde yo puedo observar la resistencia ambiental. La resistencia ambiental pueden ser un montón de cosas, pero por ejemplo son los recursos, es el espacio, etc. Si la cantidad de individuos se hace igual a la capacidad de carga, bueno, acá en el numerador me queda 0. Y si el numerador me queda 0, 0 multiplicado por cualquier número me da 0, o sea que deja de haber crecimiento, y acá
llego a este crecimiento asintótico, que sería la fase 4, que sería la fase estacionaria. Ahora, no todo se comporta en la naturaleza de modo tan perfecto. Claramente que puede pasar en alguna especie, de hecho es algo bastante habitual, que yo me pase la capacidad de carga. ¿Qué pasa si paso la capacidad de carga? Entonces, n se hace más grande que k. Entonces acá me queda un numerador negativo. Y si me queda un numerador negativo, un número negativo multiplicado por uno positivo me da uno negativo, la tasa de crecimiento se hace negativa. Por ende, esto va a fluctuar hacia abajo. Yo puedo observar acá en la fase 4, que sería la fase estacionaria, que muchas veces no es realmente estacionaria, sino que tiene picos de crecidas y picos de bajadas. Lo ideal, si uno puede elegir cómo va a ser su población, es no llegar a sobrepasar la capacidad de carga para evitar que haya muertes a causa de eso. Pero uno puede observar en la naturaleza que hay picos y bajadas, y algunas especies se comportan mucho así, con excesos y luego defectos con respecto a la capacidad de carga. Por la razón que explica acá. Bueno, este sería entonces una ecuación que explica bastante bien el crecimiento de las poblaciones, y lo que me queda, si se fijan, es una curva con forma de S. Si ignoro este curso caótico que mostré acá, que puede pasar, y lo hago horizontal, es una forma de S la que tiene. Por eso se llama una curva sigmoide o una curva de crecimiento logístico, que explica muy bien lo que ocurre en casi todas las especies. Muchas veces sobreviene una fase 5, que es la fase de muerte, que bueno, por ahora la vamos a obviar. Bien, esto con respecto a la tasa de crecimiento. Entender la tasa de crecimiento a mí me permite hacer muchas inferencias con respecto al rol de esa población en el ecosistema. Otra de las propiedades emergentes de las que íbamos a hablar en este video, por ejemplo, era lo que respecta a la tasa de natalidad y a la tasa de mortalidad, que usualmente es la cantidad de individuos que nacen vivos cada 1000 individuos y la cantidad de individuos que mueren cada 1000 individuos en un lapso determinado de tiempo, que puede ser un año. Si yo en cualquier especie, nosotros somos una especie más de todas las especies que pueblan el planeta. Si en una especie yo calculo cuál es la tasa de natalidad ideal, que sería la tasa de natalidad máxima, la máxima tasa de natalidad que puede tener si los recursos no faltan, y cuál es la tasa de mortalidad mínima, es decir, cuál es la mínima cantidad de muertes que puede haber, obviando cualquier accidente y suponiendo un ecosistema estable, lo que puedo obtener son curvas de supervivencia. O sea, entender cómo es la supervivencia de la especie. Y nuevamente, estas curvas no son iguales en todas las especies. La curva de supervivencia tiene esta estructura. En el eje de las ordenadas yo tengo la vida del individuo, o sea, el 100% sería toda la vida del individuo, que depende de la especie, es más larga o más corta. Una secuoya puede vivir 1000 años y un humano vive, no sé, 80 años. O sea, depende de la especie, va a ser toda la edad que yo quiero poner. Y de este lado, en el eje de las ordenadas, lo que voy a poner va a ser la cantidad de individuos. La cantidad de individuos. Individuos en el eje Y y la tasa de la vida máxima en el eje de las X. O sea, para que entendamos el eje de las X, acá serían jóvenes, adultos, ancianos, ¿no? A medida que me desplazo hacia la derecha. Vamos a suponer que arrancamos con una población de una cantidad de individuos alta. Para acá hay muchos individuos, para acá abajo hay pocos individuos. Si por ejemplo analizo la población de ostras o de bivalvos en general, voy a ver que hay una tasa muy alta de muertes en las primeras etapas, en las etapas larvarias, que luego cuando la larva, las que sobreviven y si logran fijar al sustrato y se forman individuos jóvenes ya fijados, tienen una alta sobrevida. Pero la curva de supervivencia de la ostra me muestra que hay una alta tasa de mortalidad en la primera etapa de la vida, y luego los que viven suelen vivir todo el tiempo. Si agarro por ejemplo un ave, voy a ver que las aves tienen una conducta distinta. La población de aves tiene esta curva de supervivencia. Es decir, no le calienta a las aves, es prácticamente indistinto en cualquier estadio de su edad. Todas tienen la misma tasa de muerte. Un pichón recién nacido como un ave adulta no pareciera haber muchas diferencias en la mayor o menor facilidad para fenecer. Obviamente que es algo muy general esto, ¿no? Si acá hiciera una curva ideal que fuera así, que fuera al revés de la de las ostras, sería lo contrario, sería todos viven y todos se mueren más o menos a la misma edad. Si miro la tasa de los seres humanos, la curva de supervivencia de los seres humanos
presenta una forma así, que se aproxima bastante a este ideal. O sea, no falta mucho para que los seres humanos puedan vivir realmente todo el tiempo para el que están destinados genéticamente, e incluso más, si nos ponemos a divagar, porque estamos acercándonos a esta. Hay una pequeña tasa de muerte al principio que está circunscripta básicamente a los países pobres, y luego, bueno, aumenta mucho la tasa de muerte al llegar a cierta edad, también depende del país, pero nos estamos aproximando a esta curva. Conocer la curva de supervivencia de una especie y conocer la curva de la tasa de crecimiento demográfico de la especie me permite hacer un montón de cosas. Ejemplos. Vamos a ver primero con la curva de supervivencia. Evidentemente esto me está indicando, por ejemplo, si hablara de las ostras, que una amplia mortandad en esta etapa, en la etapa larvaria, en la etapa inicial, me puede llegar a extinguir la especie, porque es donde más muerte hay, quedan pocos individuos vivos. Si yo justo ahí genero un daño ambiental o un cambio de los parámetros y altero a todos los individuos, hago extinguir a la especie. O sea, puedo saber los momentos más sensibles de la etapa de la vida del organismo para saber cuándo están sometidos a mayor sensibilidad. Y con respecto a esta, imaginemos que tenemos una plaga de roedores y que tenemos que eliminarlos porque son vectores de enfermedades, no porque seamos crueles. Si yo tengo una infección de roedores y lo que hago es matar a los roedores hasta dejar la población a la mitad y justo la dejo acá, y van a crecer de nuevo, y van a crecer de nuevo rápido, y capaz que crecen más que antes, así que no sería una solución. De hecho, es mucho mejor solución bajar la capacidad de carga. ¿Cómo bajaría la capacidad de carga de los roedores que están infectando, por ejemplo, mi restaurante? Estoy inventando. En vez de matarlos con cebo para roedores y bajar a la mitad y que crezcan de nuevo, bajo la capacidad de carga. Por algo están ahí. O sea, capaz que estoy tirando mal la basura, capaz que tengo que eliminar las fuentes de recursos que ellos encuentran para que realmente no puedan vivir más ahí, en vez de matarlos. O, por ejemplo, si queremos asesinar peces para alimentarnos, que es una costumbre habitual en nuestro planeta, a pesar de que el 70% de los mares están agotados, bueno, si yo capturo una especie de pez y los capturo hasta esta cantidad, a la cantidad de individuos que hay en la fase lag, no voy a extinguir la especie, pero voy a tener que esperar muchísimos años para poder tener una captura similar, en vez de si los pescara, por ejemplo, hasta dejarlos acá para que vuelvan a reproducirse. También podría elegir no pescarlos nunca y listo, ¿no? Pero esto me demuestra que es muy importante conocer la estructura de la población para hacer un uso sostenible del recurso, si es que los quiero usar de ese modo. Bien, ya vimos natalidad y mortalidad y ya vimos la tasa de crecimiento demográfico. Otra propiedad emergente muy importante de las poblaciones es la estructura etaria, es decir, cómo están distribuidas las diferentes edades en la población. Si han visto en alguna materia, creo que el año pasado conmigo vieron algo y seguramente en geografía han visto pirámides demográficas que se suelen dividir cada 5 años de edad. Bueno, ahí estamos haciendo una clasificación etaria. Un detalle que no dije sobre la capacidad de carga es que para estimar la capacidad de carga no hay que tener en cuenta un momento de abundancia puntual. Por ejemplo, en el documental que les recomendé que vieran, Our Planet, nuestro planeta, muestran, por ejemplo, a los pelícanos y a otras aves llegando a un lago de Australia que tiene una estacionalidad, que está seco durante gran parte del año y que en algún momento, ni siquiera todos los años, se manifiesta. Entonces, si uno calculara la capacidad de carga en el momento que hay más exuberancia, tendería a tener errores. O sea que para estimar la capacidad de carga, lo ideal es dejar pasar varios ciclos y hacer un promedio, ¿no? Eso es un detalle interesante, por más que no vamos a calcularla, para tener en cuenta que la capacidad de carga me habla sobre la especie en el paso del tiempo y no en momentos puntuales de esplendor. Otra de las propiedades emergentes muy importante en las poblaciones es la estructura etaria. La estructura etaria es cómo están distribuidas las edades. Posiblemente si han estudiado en otras materias pirámides demográficas, han visto que se separan cada 5 años, en el caso de los seres humanos. Nosotros, como estamos haciendo un resumen de poblaciones de cualquier especie, vamos a dividir en 3 grandes grupos etarios. Los grupos prerreproductivos, de los individuos que aún no pueden reproducirse, el grupo etario de los individuos reproductivos y el grupo etario de los individuos post-reproductivos, cuando ya no se pueden reproducir. En muchas especies los postreproductivos se mueren directamente, o sea, cuando uno cumple su función reproductiva tiende a morir en muchas especies. No es el caso de la nuestra, por suerte. Y es importante conocer cómo están distribuidos estos grupos, porque eso me puede permitir a mí hacer inferencias sobre cómo va a ser el comportamiento de la población en el futuro.
cuál va a ser su tasa de crecimiento. Sin hacer los cálculos, puedo hacer una inferencia en base a cómo están distribuidos. Evidentemente, una población donde abundan los reproductivos es una población que está achicándose. Una población que tiene muchos individuos reproductivos y muchos prereproductivos es una población que está creciendo. Y acá hay una cosa interesante para saber, porque uno tiende a pensar que la población crece por los reproductivos, pero crece más a futuro por los prereproductivos. Un ejemplo clásico es la India. En la India la tasa de natalidad es muy alta. Las mujeres tienen muchos hijos, 4 o 5 en promedio. O sea, es muy habitual y tienen mucho más a veces. Por más que dejaran de tener hijos ahora a esa tasa, que de hecho deberían dejar, porque ningún ser humano debería tener más de 2 hijos si vamos a hacer las cosas como deberíamos hacerlas. Bueno, esto es una opinión personal. Pero si los indios dejaran de tener tantos hijos, igual seguirían creciendo hasta más del 2050, porque ya tienen muchos prereproductivos que se van a hacer reproductivos en 10 años, 15 años, 20 años. O sea que la cantidad de prereproductivos que hay ahora me habla sobre cómo va a crecer la población en el futuro. O sea que es importante conocer. Bien, una población es estable cuando la proporción entre estos 3 grupos etarios está distribuida pareja y no tiene cambios. Nosotros, en base a eso, en base a la estabilidad y suponiendo un suministro de recursos que no se agote, inagotable, se puede calcular otra de las propiedades emergentes de las poblaciones, que es el potencial biótico. El potencial biótico me dice a mí, en pocas palabras, cuánto crece esa población en el tiempo, cuál es la capacidad de esa población de crecer, de esa especie de crecer, por más que haya 2 individuos, ¿cuál es la capacidad, la velocidad en la que puede crecer? Básicamente el potencial biótico matemáticamente es esta parte de la curva, la parte de crecimiento exponencial. Esto sería el potencial biótico, porque no todas las especies, la pendiente es la misma. En las especies en que la pendiente es mayor tendrán más potencial biótico, las especies que la pendiente es menor tendrán menos potencial biótico. Para hacer un ejemplo, 2 humanos, bueno, tiene que ser obviamente un hombre y una mujer, porque tienen que poder tener hijos, que tengan hijos de modo normal, sin que falten recursos nunca, en un siglo generan 200.000 individuos. Esto para que nos demos cuenta la gran capacidad de reproducción que tenemos. Pero si yo digo una bacteria, una sola bacteria que se puede reproducir de modo asexual, una bacteria se divide por mitosis en 20 minutos más o menos. O sea, en 20 minutos hace una copia. O sea que en 40 minutos, yo arranco con una, en 20 tengo 2, en 40 minutos tengo 4, en 60 minutos tengo 8. Bueno, si dejo pasar 2 días, esas bacterias pesan más que el planeta Tierra. O sea, para que nos demos cuenta de que nada puede crecer de modo exorbitante. Porque ¿qué empieza a pasar? Empieza a actuar la resistencia ambiental, la resistencia del ambiente frente a ese crecimiento, que me determina en última instancia la capacidad de carga. Por suerte esto es así. Un estadista inglés, creo que era del siglo XVIII, sí, creo que del siglo XVIII, sí, fines del siglo XVIII, que fue Malthus. En él se ha basado, por ejemplo, Darwin para hacer su teoría de evolución de las especies. Malthus decía que inevitablemente el ser humano se iba a encontrar con esto, porque en el caso de él, en su hipótesis que luego se demostró errada, la tasa de crecimiento de la población, que él la estimó bastante bien, la comparó con la tasa de crecimiento de la producción de alimentos, que también la estimó muy bien, pero no tuvo en cuenta los avances tecnológicos. Entonces él, calculando cuál era la producción de alimentos en el momento y cuál era la tasa de crecimiento de la humanidad, dijo, nos vamos a morir de hambre. O sea, la humanidad se va a enfrentar a muerte. Bueno, él dijo que podían ser por guerras, por infecciones o por hambre, pero ponía el hambre en primer lugar. Y eso no fue correcto, porque la revolución verde y otras revoluciones, bueno, de hecho la revolución industrial y el uso de combustibles fósiles ha permitido aumentar mucho la eficiencia en producción de alimentos, en desmedro obviamente de la calidad ambiental del planeta. Pero como se ha optimizado mucho la producción de alimentos, se ha disparado para adelante la capacidad de carga del planeta. Lo cierto es que, teniendo en cuenta cálculos de huella ecológica, el planeta Tierra debería tener como mucho 4.000 o 5.000 millones de habitantes, y tenemos más de 7.000 millones y medio. Cuando mi abuelo nació, más o menos en 1930, había 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. En millones de años de evolución llegamos a ser 2.000 millones. En menos de un siglo multiplicamos eso por más de 3. O sea que evidentemente estamos peligrosamente en este recorrido. Y Malthus no tuvo razón con los alimentos, pero sí tiene razón con que hay que dejar de crecer hasta la capacidad de carga. Hay que frenar el crecimiento antes de llegar ahí para evitar muertes
que nos causen dolor, o sea, sufrimiento innecesario, que posiblemente pueda ser por guerras, puede ser por hambre en algunos lugares, pero también puede ser por infecciones, o sea, sin que tenga que ver mucho lo que está pasando ahora, pero cuanto más hacinada está la gente, y bueno, más fácilmente avanzan las infecciones. Bueno, ya vimos entonces el potencial biótico y lo que nos queda sería ver ahora la agrupación espacial o la distribución espacial. La distribución espacial o la agrupación espacial, vamos a poner mejor distribución. La distribución espacial está muy vinculada a la densidad, específicamente a la densidad ecológica. En el planeta Tierra, los seres vivos se distribuyen en las superficies de tres modos distintos. La distribución espacial puede ser al azar o aleatoria, que eso, ¿cuándo es aleatoria o al azar? Cuando yo veo una imagen aérea del lugar y están distribuidos con ningún patrón específico. Yo veo que están todos los individuos de la población distribuidos de modo azaroso. Eso podría ocurrir cuando realmente no hay limitaciones de recursos en el ecosistema o en el hábitat que estamos analizando. Es raro, la distribución aleatoria es rara en la naturaleza, pero ocurre en algunos lugares. Puedo tener una distribución agrupada, o sea que si yo miro una foto aérea de una población, veo que hay manchones de individuos, manchones donde se van agrupando la población. Esto es muy típico de organismos que son gregarios o que forman clanes o grupos, como por ejemplo nosotros. O sea, claramente las ciudades son estratos agrupados de individuos. Y después puedo tener una distribución espaciada o regular. Vamos a poner regular. Equidistante, o sea que yo tengo manchones distribuidos de modo parejo en el terreno. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en un bosque plantado, o puede ocurrir también con algunos animales que son territoriales y que cada animal marca su territorio. Citando el video que les hice ver, cuando algunas aves hacen sus cortejos para los machos para seducir a las hembras, se puede ver esta distribución regular, espaciada, porque el macho, y a veces con algunos machos acompañantes que hacen todo el cortejo, tiene un círculo donde él domina y no hay otros machos implicados, o sea que esos círculos muestran una agrupación regular. Estos tres modos de distribución de las poblaciones en los territorios se vincula con la densidad porque la densidad ecológica pretende justamente reflejar la distribución. Bueno, creo que no se me pasa nada, pero puede que se me pase alguna cosa, pero básicamente lo importante es que entiendan el concepto de propiedad emergente y que entiendan en qué consisten cada una de estas propiedades emergentes de la población para que podamos continuar nuestro estudio de las poblaciones. Cualquier duda que tengan del video, pueden hacerla en el video o de modo público en la plataforma y a estudiar.